Buenos días, hermanos. Voy a continuar con el mensaje del domingo anterior, la visión que tuvo Daniel, que le puse por título, la revelación de la visión que enfermó a Daniel. Esta es la segunda parte. Daniel 10:9 dice así: Pero oí el sonido de sus palabras, y al oír el sonido de sus palabras, caí sobre mi rostro en profundo sueño, con mi rostro en tierra. Y aquí una mano me tocó, e hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos. Y me dijo: Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré y ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. Entonces me dijo: Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Daniel había dispuesto su corazón para entender y humillarse en la presencia de Dios. Y Dios le reveló lo que iba a acontecer en un futuro y todo lo que se relacionaba con su pueblo, el pueblo de Israel, en medio del imperio griego. Esa es la segunda parte. En la primera parte nos quedamos en esta diapositiva. Antíoco IV Epifanes, que él fue un rehén, estuvo en Roma, y cuando murió su hermano, hijo de Antíoco III, regresó Antíoco IV Epifanes y tomó el reino. Dice Daniel 11:21, y le sucederá en su lugar un hombre despreciable, el cual no darán la honra del reino, pero vendrá sin aviso y tomará el reino con halagos. Se refiere a Antíoco IV Epifanes. Daniel 11:22, las fuerzas enemigas serán barridas delante de él como inundación de aguas. Será del todo destruido junto con el príncipe del pacto. Este hombre llega y con halagos recibe el reino. Este hombre tiene gran interés en levantar el reino, así como lo había tenido Alejandro Magno, y decide ir de lleno contra todos los demás reinos, particularmente con el reino del sur, con los Ptolomeo. Reinó alrededor del año 175 al año 164 a.C. Se enfrentó con Ptolomeo VI, que reclamaba Celesiria, atacó e invadió Egipto, conquistando casi todo el país, con la salvedad de la capital, Alejandría. Llegó a capturar al rey, pero para no alarmar a Roma, porque Roma había condicionado a su padre, Antíoco III, entonces decidió reponerlo en el trono, aunque tenía dominio sobre él. En Daniel 11:23 dice: y después del pacto con él, engañará y subirá, y saldrá vencedor con poca gente. Hizo un pacto con los que se oponían al sumo sacerdote Onías, que lo había puesto este hombre Epifanes, y estos que se oponían hicieron un pacto con Antíoco IV y le abrieron la puerta de la ciudad, y pues entró ahí él y tuvo acceso a estar en Jerusalén, y bueno, empezó toda una revuelta. Dice: después del pacto con él, engañará y subirá y saldrá vencedor. En el primer libro de los Macabeos, en el capítulo 1, versículo 11, dice: fue entonces cuando surgieron en Israel unos renegados que arrastraron a muchos consigo. Reconciliémonos, dijeron ellos, con las naciones que nos rodean, pues desde que nos separamos de ellos nos han ocurrido muchas desgracias. El pensamiento de estos hombres renegados, renegado quiere decir que cambian su religión o su forma de pensar. Lo que pensaban ellos era de que les estaba yendo mal porque no estaban aceptando la filosofía y la forma de vivir de los griegos. Por lo tanto, entonces, ellos decidieron hacer pacto, hacer una alianza con
Antíoco IV Epífanes. Y eso es lo que se nos menciona aquí. Y después del pacto con él, engañará y subirá y saldrá vencedor con poca gente. En el 24, estando la provincia en paz y en abundancia, entrará y hará lo que no hicieron sus padres, ni los padres de sus padres. Botín, despojos y riquezas repartirá a sus soldados y contra las fortalezas formará sus designios. Y esto por un tiempo. Él venció con intrigas, promesas y regalos. Usaba el dinero de los ricos para dárselos a los pobres y de esta manera colmó a sus soldados también de muchas riquezas. Y de esa forma se ganó al pueblo. En Daniel 11:25 dice, y despertará sus fuerzas y su ardor contra el rey del sur con gran ejército. Y el rey del sur se empeñará en la guerra con grande y muy fuerte ejército, mas no prevalecerá porque le harán traición. Cuando se siente firme, Antíoco IV quiso someter a Egipto, a Ptolomeo VI, que era, por cierto, su sobrino, para ser soberano de los dos reinos. Entonces invade a Egipto con un poderoso ejército de carros, elefantes, caballería y muchos barcos. Y aunque Ptolomeo tenía también un vasto ejército, sin embargo no pudo hacerle frente porque sus generales lo traicionaron. Entonces, realmente Ptolomeo no puso resistencia, sino al contrario, huyó ante Antíoco IV. Entonces, este Antíoco IV se apodera de las fortalezas y de las riquezas de Egipto. Y dice en el 26, aun los que coman de sus manjares le quebrarán y su ejército será destruido y caerán muchos muertos, haciendo referencia a sus generales que lo traicionan. Y en el 11:27 dice, el corazón de estos dos reyes será para hacer mal, y en una misma mesa hablarán mentira, mas no servirá de nada porque el plazo aún no habrá llegado. ¿Qué sucede? Roma había condicionado a Antíoco III y por lo tanto Antíoco IV pues estaba también condicionado bajo el imperio de Roma, que estaba levantando como imperio Roma. Entonces Roma no estaba conforme de que Antíoco dominara Egipto, por lo tanto lo obliga a retirarse y a regresar también el dominio de las tierras que ya había ganado y lo obliga a que se establezca una alianza. Entonces literalmente sucede esto, se reúnen Antíoco, Epifanes y los representantes romanos y establecen una alianza y como aquí lo dice, en una misma mesa hablarán mentira, mas no servirá de nada porque el plazo aún no habrá llegado. O sea que establecen un acuerdo de paz, sin embargo cada uno, tanto Epífanes como Ptolomeo VI, ellos cada uno está pensando, pues que se pase este momento y al rato te voy a conquistar, cumpliéndose así la escritura. Daniel 11:28, y volverá a su tierra con gran riqueza, y su corazón será contra el pacto santo, hará su voluntad y volverá a su tierra. Con todo y que los romanos le obligaron a que restituyera las tierras que había tomado, pues sí sacó gran botín de Egipto, oro, plata, etc. Y entonces regresa Antíoco un tanto enojado y un tanto lleno de orgullo, porque pues aunque lo habían obligado a regresar las tierras, sin embargo pues sí había ganado la guerra y había conquistado a Egipto. Entonces enojado Antíoco Epífanes por las limitaciones impuestas por los romanos y a la vez lleno de orgullo, se abalanza contra Israel. Y sacó el altar de oro, el velo y las coronas, arrancó las placas de oro que adornaban la fachada del templo, según lo que narra el libro de Macabeos, primer libro de Macabeos, derramó mucha sangre e hizo declaraciones injuriosas contra Dios. Además, mató a 80,000 personas y tomó 40,000 hombres para su ejército y 40,000 hombres vendió como esclavos. Entonces, hizo desastre ahí en la tierra de Jerusalén. En el versículo 29 dice, al tiempo señalado volverá al sur, mas no será la postrera venida como la primera. Resulta que los dos hermanos Ptolomeo VI y su hermano, pusieron pausa a sus rivalidades que tenían entre ellos
y se unieron para hacer frente a Antíoco IV, que ya los amenazaba. Y dice en el versículo 30, porque vendrán contra él naves de Quitim, y él se contristará y volverá, y se enojará contra el pacto santo, y hará según su voluntad, y volverá, pues, y se entenderá con los que abandonen el santo pacto. Al enterarse Antíoco IV que que los Ptolomeos pues estaban unidos para hacerle frente, va contra ellos con toda su fuerza, pero cuando estaba atacando Alejandría, aunque ya los había vencido, estaba atacando Alejandría, recibió la visita de un embajador, Gayo Popilio Lenas, con una carta del Senado que le prohibía continuar su lucha. Entonces, este embajador, con una flota, viene en la dirección de la isla de Chipre. De hecho, Quitim es Chipre. Dice, porque vendrá contra él naves de Quitim, que se refiere a estas naves dirigidas por Gayo Popilio Lenas, embajador de los romanos, y venía en esa dirección de la isla de Chipre, la actual Chipre. Y efectivamente le dan la encomienda, o le dicen pues que se retire, porque está condicionado por los romanos, y él, aunque no quería, dicen los historiadores que les hacen un círculo, lo cercan y que lo condicionaron. ¿Nos vas a dar una respuesta, sí o no? Porque si no, los romanos van a venir contra ti. Entonces él, obligado, pues él se retira, él decide retirarse. Y eso es lo que nos relata aquí la Escritura. En el versículo 31 dice, y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza y quitarán el continuo sacrificio. Perdón, aquí narro en el 30, al final dice, y harás, y se volverá y se enojará contra el pacto santo y hará según su voluntad, volverá pues y se entenderá con los que abandonen el santo pacto. Estaba enojado de que los romanos le habían impedido dominar de lleno a Egipto y se desquita con los judíos. Esto no es nuevo, sino que realmente viene así por naturaleza demoníaca, porque recordamos que en Apocalipsis se nos da una revelación que el dragón, la serpiente antigua que es Satanás, él es lanzado a la tierra y dice que se enoja contra la mujer que va a dar a luz, y cuando da a luz a su hijo estaba tan enojado este ser, esta serpiente, y que persigue a la mujer y quiere devorar a su hijo. Entonces este enojo pues es de Satanás, y que se refleja en Antíoco, cuando no puede dominar de lleno a Egipto, pues viene enojado y se enoja contra el pacto santo, contra los judíos, y hace alianza con los desertores, con los que habían traicionado el pacto. O sea que tal cual, como anillo al dedo. Y entonces ya en el 31, y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza y quitarán el continuo sacrificio y pondrán la abominación desoladora. Este Antíoco pues hace pacto con los que abandonan el pacto pues de Dios. Los engañó a sus habitantes con palabras pacíficas y lo dejaron entrar, pero cuando se hubo ganado su confianza, se lanzó por sorpresa sobre la ciudad y dio muerte a muchos. Saqueó la ciudad, la incendió, demolió sus casas y sus murallas. Los soldados se llevaron cautivos a mujeres y niños y arriaron con todo el ganado. Profanaron también el lugar santo. Y dice en el versículo 32, con lisonjas seducirá a los violadores del pacto, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Y bueno, estos desastres que aquí se nos dicen, dice que profanar el santuario, literalmente llegó y se metió hasta el templo, hasta el lugar santo, y quitó el continuo sacrificio, prohibió que los judíos siguieran sacrificando el continuo sacrificio, y dice, y pondrá la abominación desoladora. Quitó el altar de bronce y puso un altar pagano con una estatua de una deidad que él llevaba, y con esto cumplió
lo que aquí dice, que puso la abominación desoladora. 2 años más tarde, alrededor del año 160, envió un jefe a las ciudades de Judea, quien llegó a Israel con un poderoso ejército. Y con esto, pues, yo ya lo que leí, engañó a sus habitantes. Entró de manera pacífica, pero ya que estaba dentro, pues los empezó a perseguir y mató a muchos, y muchos se los llevó presos. Algunos habitantes de Jerusalén, ante esta revuelta, pues huyen. Algunos aceptan adorar, ofrecer sacrificios a la deidad pagana que había puesto Antíoco. Otros son muertos, pero otros sí logran huir. Entonces huyen y esta se convierte en guarida de extranjeros, esta ciudad, Jerusalén. En el versículo 31, detallando, donde dice, y quitarán el continuo sacrificio y pondrán la abominación desoladora. Leo en el primer libro de Macabeos, capítulo 1, versículos 54 al 57. El día 15 del mes de Quisleu, el año 145, esto es del reinado o del imperio griego, el rey instaló la abominación de la desolación en el altar de los holocaustos. Y se levantaron altares en las ciudades vecinas de Judá. Se quemaba incienso en las puertas de las casas y en las plazas. Se rompían y se echaban al fuego los libros de la ley cuando se les encontraba. Y si se descubría en la casa de alguien un libro de la alianza, o si alguien obedecía a la ley de Dios, se lo condenaba a muerte según el decreto del rey. Todo esto pasó. Pusieron la estatua pagana en lugar, ahí en donde estaba el altar de bronce, el altar del holocausto. Y a partir de esto, cada 25 de cada mes, realizaban un sacrificio a la deidad pagana. Se hizo ya un mandamiento por parte del rey Antíoco de que cada mes tenían que hacer ese sacrificio. Repito, muchos de los judíos lo aceptaron. Muchos de los judíos dejaron de circuncidar a sus hijos, dejaron de guardar el sábado y se volvieron a la vida religiosa de este Antíoco que les mandaba. En el versículo 33 dice, y los sabios del pueblo instruirán a muchos, y por algunos días caerán a espada y a fuego, en cautividad y despojo. Y en su caída serán ayudados de pequeño socorro, y muchos se juntarán a ellos con lisonjas. También algunos de los sabios caerán para ser depurados y limpiados y emblanquecidos hasta el tiempo determinado, porque aún para esto hay plazo. Ahí en la ciudad de David, ya el templo lo habían destruido, había quedado ya todo desolado. El rey Antíoco IV levantó una fortaleza con una muralla muy ancha y poderosas torres. Dentro de la fortaleza puso personas sin conciencia, de manera que ellos obligaban a los judíos que estaban todavía a cambiar sus ritos, a dejar su ley, sus ritos en cuanto a la ley de Dios, y a hacerlos ahora la forma pagana. Y los que no querían, pues los mataban, los torturaban, los sacrificaban, y por lo tanto derramaron mucha sangre inocente alrededor del santuario. Había un hombre llamado Matatías, que era un sacerdote, con sus hijos, y ellos se opusieron a la ley del rey. Entonces ellos vivían en una ciudad llamada Modín. Cuando este decreto se extendió, que todos los judíos tenían que transformarse, tenían que dejar sus leyes y tomar las leyes del rey en cuanto a los ritos idolátricos paganos, Matatías y su familia se opuso rotundamente a esto. Dicen que llegó el oficial del rey y preparó un altar, un holocausto, y llamó a Matatías, y como él era el principal de ciudad de Modín, le pidió que sacrificara a su deidad pagana, del oficial del rey. Y entonces Matatías se negó rotundamente, pero uno de los judíos, él adelantándose para quedar bien con este oficial, él agarró
y empezó a ofrecer sacrificios en el altar pagano. Entonces Matatías, lleno de celos, agarró un arma y lo mató a este que estaba sacrificando, y también mató al oficial y mató a otros más. Y entonces se levantó en grito de guerra diciendo: los que estén a favor de defender la ley de Dios, síganme. Y tuvo que huir, él, sus hijos, y mucha gente le siguió y se fueron a las montañas. Para que se cumpliera esta palabra también, aquí lo que leí desde el 33 al 35, dice que los sabios del pueblo instruirán a muchos, y por algunos días caerán a espada y a fuego, y en cautividad y despojo, y en su caída serán ayudados a pequeño socorro. Dice que también algunos de los sabios caerán para ser depurados y limpiados y emblanquecidos hasta el tiempo determinado, etc. Se cumple de una forma particular, aparte de esta familia de Matatías, el sacerdote, que su hijo era Judas Macabeo, y de ahí vienen los macabeos. Aparte de esta familia, se habían levantado algunos varones judíos, principalmente sacerdotes, que ellos trataban de enseñar al pueblo la ley de Dios para que no se olvidaran de la ley de Dios y no se dejaran envolver por las tradiciones sirias. Y entonces se creó un grupo a los cuales se les llamó los asidios, y estos asidios fueron los precursores de los fariseos. Estos hombres, que se les llamaba sabios también, los asidios, ellos eran los que se encargaban en enseñar la ley de los niños, a los jóvenes, a las familias. Obviamente lo hacían de una forma oculta, pero cuando los llegaban a descubrir, pues obviamente los agarraban, los arrastraban, los torturaban, y de ahí se cumple esto, que algunos iban a caer, ¿no? Y algunos iban a ser torturados, pero bueno, aún así, pues iban a suceder todas estas cosas para ser emblanquecidos. De hecho, se cumple de dos formas. Uno es porque ante esta situación, muchos sí se convertían a las tradiciones siriacas de ofrecer en altares paganos. Otros peleaban y eran muertos, pero otros pues seguían vivos, y estos obviamente les llevaba a reflexionar, a buscar el rostro de Dios. Obviamente sabían que si es que se convertían a las tradiciones paganas, pues iban a encender la ira de Dios. Y entonces eso les hacía que se volvieran, que se convirtieran a Dios. Entonces de alguna manera pues eran depurados y limpiados y emblanquecidos. Entonces pues se cumple la palabra de Dios. Eran pues momentos muy especiales también, porque sí, muchos se convertían al paganismo, pero muchos purificaban sus corazones y se volvían en celo a Dios, guardando sus leyes. Y entonces pues Dios lo permite, ha permitido en muchos tiempos que haya casos así para haber una separación. Particularmente en este tiempo que estamos viviendo, yo creo que también sucede esto. O bien te mueres o te consagras a Dios más. En el versículo 36 dice: y el rey hará su voluntad y se ensoberbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios. Y contra el Dios de los dioses hablará maravillas y prosperará hasta que sea consumida la ira, porque lo determinado se cumplirá. Aquí nos habla acerca de los pensamientos y las intenciones reales de este Antíoco IV Epífanes, de manera entonces que podemos tener una descripción intrínseca de este Antíoco. El rey hará su voluntad y se ensoberbecerá, se llenará de soberbia, porque bueno, pues le había ganado, había conquistado prácticamente Egipto, y pues se había llenado de soberbia. Se engrandecerá sobre todo Dios, y contra el Dios de los dioses hablará maravillas. Profirió palabras injuriosas al Dios de Israel, y prosperará hasta que sea consumida la ira, porque lo determinado se cumplirá. Sí, Dios permitió que llegara hasta ese grado. Él se creyó un Dios, Epífanes. De hecho, Antíoco IV se llamó Epífanes, se puso el nombre Epífanes, y Epífanes significa Dios manifestado. Entonces, pues obviamente se creyó un Dios. Su nombre Epífanes significa eso, Dios manifestado. Y dice, y habló cosas injuriosas contra el Dios de Israel. El 37 dice: del Dios de sus padres no hará caso, ni del amor de las mujeres, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá. ¿Qué es lo que nos dice aquí?
pues realmente no era dado a la religión como sus padres que adoraban al Zeus, pues no era tan apegado a adorar a Zeus, sino que más bien él lo que quería solamente es engrandecer su persona y ser un conquistador, compararse con Alejandro Magno, y pues es lo que quería. Entonces no era apegado a la religión, no seguía a los dioses de sus padres. Tampoco iba tras el amor de las mujeres, ni le interesaban tal vez, sino lo que únicamente quería era conquistar más tierras, dominar, etcétera. Y bueno, aquí nos hace referencia de cómo era en su interior este hombre. Mas honrará en su lugar al Dios de las fortalezas, Dios que sus padres no conocieron. Lo honrará con oro y plata, con piedras preciosas y con cosas de gran precio. El Dios de las fortalezas. O sea, no era de que fuera ateo, sino que realmente creía en una entidad superior, pero él le llamaba el de las fortalezas. O sea, el que lo fortalecía, el que le daba tal vez la fuerza para guerrear, etcétera, etcétera. Dice, con un Dios ajeno se hará de las fortalezas más inexpugnables y colmará de honores a los que le reconozcan y por precio repartirá la tierra. Entonces, este hombre pues se hizo de muchas riquezas, aunque obviamente no igualó a su padre Antíoco III, pero sí se hizo de muchas fortalezas y se le subió el orgullo. Y obviamente colmaba de honores a los que le reconocían y lo honraban. Entonces, esto era Epífanes, Antíoco IV en su interior. Luego tenemos aquí una descripción que es lo último de esta visión, de esta profecía, y que no se tiene bien claro. Hay aquí un hueco, entonces aquí sí voy a pasar esta parte en el versículo 40 que dice, pero al cabo del tiempo el rey del sur contenderá con él, y el rey del norte se levantará contra él como una tempestad, con carros y gente de a caballo y muchas naves, y entrará por las tierras e inundará y pasará. Entrará a la tierra gloriosa y muchas provincias caerán, mas éstas escaparán de su mano, Edom y Moab, y la mayoría de los hijos de Amón. Extenderá su mano contra las tierras y no escapará el país de Egipto, y se apoderará de los tesoros de oro y de plata y de todas las cosas preciosas de Egipto, y de Libia y de Etiopía le seguirán. Esta parte, si no está bien ubicada en la historia, entonces yo creo que hay que esperar pues para que se esclarezcan las cosas, que salgan nuevas investigaciones, etcétera. Pero lo que sí se tiene más claro es lo último. En el versículo 44 dice, pero noticias del oriente y del norte lo atemorizarán y saldrá con gran ira para destruir y matar a muchos. Está refiriéndose al rey del norte. El rey del norte, obviamente ya para ese tiempo pues ya no existía Antíoco IV, el que causó gran devastación a los israelitas, sino que ahora ya podríamos hablar de Antíoco X Eusebio. Aquí leo, a pesar de este acuerdo, en el año 93 o 92, Partia libró una guerra en Siria contra el líder tribal Laodice y su aliado Seleucida Antíoco X. O sea que nos pasamos desde Antíoco IV, el que hizo desastre en Israel, hasta Antíoco X, Eusebio, matando a este último. Cuando uno de los últimos monarcas, Seleucidas, Demetrio III, Eucarios, intentó sitiar Borea, Alepo. Partia, envió ayuda militar a sus habitantes y Demetrio fue derrotado. Entonces nos habla de una derrota por parte de los partos. Y esto es la tierra de Partia que está al oriente, entonces tiene que ver con lo que se nos dice en el versículo 44. Pero noticias del oriente y del norte lo atemorizarán y saldrá en gran ira para destruir y matar a muchos. Entonces del oriente dice que recibió noticias y se atemorizará. Tiene que ver con esto, con sus luchas contra los partos. Y 45 dice,
y plantará las tiendas de su palacio entre los mares y el monte glorioso y santo, mas llegará su fin y no tendrá quien le ayude. Entonces, sí, después de esto, ya en los últimos años de esta dinastía, pues se levanta el último. Leo dice, la sucesión de Alejandro tras la muerte de Salomé Alejandra desencadenó una guerra civil que fue resuelta con la intervención romana en el año 63 a.C. En efecto, después del final de la Tercera Guerra Mitridática, se estableció la provincia romana de Siria sobre los restos del desaparecido reino Seleucida. En Siria se encontraba el victorioso general romano Pompeyo. Este general romano Pompeyo, que parte del Ponto, por allá un tanto al norte de Siria, cumpliéndose así que se atemoriza por las noticias que vienen del oriente y del norte, vence a Siria el último monarca de esta dinastía, que bueno, pues estaba confiado, pues fue destruido. Y de esta manera se acaba este imperio seleucida con Pompeyo en el año 63 antes de Cristo, dice al final, y no tendrá quien le ayude. Efectivamente, aquí se acaba la historia de la dinastía seleucida y bueno, junto con ello, pues también la dinastía ptolomaica, con el último faraón que fue Cleopatra. Y con esto, pues ya vienen los tiempos de los romanos y el nacimiento de Jesús, etcétera, etcétera. Y aquí le dejo. Y falta la parte espiritual, porque recordemos que en la visión que se le, bueno, más bien las palabras que le dice el ángel a Daniel, se le dice que esto es para los tiempos del fin. Todo lo que acabamos de ver, todo lo que expliqué, eso sucedió literalmente. Son cosas que se vivieron desde alrededor del año 320 hasta el año 63 y eso pasó literalmente. Pero dice que a Daniel se le dijo que esto era para los tiempos del fin. Entonces todavía falta lo que va a suceder espiritualmente. Pero eso lo dejo para una tercera enseñanza. Dios los bendiga a todos.